Hola, hola, buenas tardes ya, ahora sí lo hicimos. Ya voy a cambiar el horario, vamos a empezar a dejarlo después de las 12. Eh, la plática se me facilita un poquito más, ando menos apresurada, pero aquí estamos y vamos a empezar para no tomarnos más de media hora. El día de hoy, bueno, como siempre, las pláticas están buenísimas, es algo que nos ayuda a todo y justo el tema de hoy nos habla vamos a hablar de las relaciones. Ahorita también es como que un tema de moda, ¿no? Sin embargo, bueno, las relaciones tóxicas, es así como que ha tenido mucho, pues, apertura, como que nos estamos dando cuenta, como que cosas que antes tomábamos como por normales, ahora sabemos que pues no es tan normal, ¿no? Entonces hay muchos consejos al respecto, pero ahorita vamos a verlo de una manera, desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de cómo, de lo que Dios nos quiere cómo quiere que tengamos esas relaciones. Entonces, para revisando así un poquito de lo que vimos la clase pasada, que era nuestra identidad, de acuerdo a cómo Dios nos ve, pues obviamente no vamos a ver tres puntitos nada más, que Dios es nuestro creador. Sabemos que Él nos creó, que Él tiene planes de bien para nosotras, que somos hechos a su imagen y semejanza, y que lo único que tenemos que hacer es hacer las cosas para agradarle a Él y no a este mundo. El siguiente punto que vimos del tema pasado es que Jesús pues es nuestro Salvador. Gracias a Él tenemos esta relación con el Padre, gracias a Él somos perdonados, hemos hablado también del perdón, de cómo debemos de perdonar y por supuesto que Dios verlo como nuestro Padre, ¿no? Muchas veces quien tuvo un padre, pues ningún humano es perfecto, entonces todos a lo mejor tenemos ciertos problemitas, issues, de acuerdo, más como mujeres nos afecta mucho esa relación que tuvimos con nuestro papá o que no tuvimos cuando éramos niñas, pero cambiando nuestro chip y pensando en que Dios es ese Padre perfecto para nosotros, que es el creador y que tiene control sobre nuestra vida, pues podemos ver de manera diferente y podemos sanar nuestro corazón en esas cositas que tal vez no hemos podido sanar. Otro punto es espérenme, me fui, aquí estoy. Vamos a ver el día de hoy lo que es Dios nos hizo, esta es la introducción del tema de hoy, que vamos a ver relaciones sanas. Dios nos hizo con una necesidad de relacionarnos. ¿Se acuerdan que hablábamos de esto la vez pasada? Sí, creo que sí era con ustedes, que tenemos esa necesidad, ¿no? Tenemos ese vacío que solo Él puede llenar. Pero también nos hizo con una necesidad de relacionarnos con las personas que nos rodean. Somos unos seres que tenemos que vivir en comunidad, tenemos esa necesidad. Por supuesto que Dios nos ama, Dios está ahí y cuando lo tenemos a Él tenemos todo, sin embargo tenemos esa necesidad de vivir en relación con los demás, de tener una familia, de tener una comunidad, de tener amigos, todo esto es parte de nuestro diseño, ¿no? Pero el diseño de Dios obviamente es que nos relacionemos con corazones sanos. Y cuando no tenemos un corazón sano, cuando estamos dañados, pues vamos a distorsionar incluso nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas, nuestras emociones, nuestras decisiones, todo se basa de acuerdo a cómo está nuestro corazón, a qué tan saludable está nuestro corazón. Por lo tanto, si nuestro corazón está muy dañado, si no hemos sabido sanar, si no vemos con los ojos que Dios nos ve, pues el resultado es que no vamos a saber relacionarnos sabiamente, depositamos muchas veces nuestra confianza en personas equivocadas, esperamos muchísimo más de las personas de lo que deberíamos. Otra es que a veces nos amamos más a nosotros mismos que al mismo Dios y que a los demás. Entonces también eso va afectando nuestras relaciones con los demás. Otro punto, cuando no tenemos nuestro corazón sano, pues no sabemos perdonar
y tampoco sabemos pedir perdón. Entonces, todo esto va afectando, por supuesto, nuestras relaciones en la comunidad. Y así vamos lastimándonos, no nada más nosotros, sino que vamos lastimando a las personas que están a nuestro alrededor. Pero con lo que hemos estado aprendiendo, ahora podemos decir que con la ayuda de Dios, pues hemos aprendido a perdonar. No sé quién aquí ha puesto un poquito en práctica de cómo Dios nos perdona y cómo se supone que debemos de perdonar. No es algo fácil, porque obviamente hay personas que sí nos lastiman incluso con la intención. Sin embargo, tenemos que ponerlo en práctica. Acuérdense que no es solo el conocimiento, es ponerlo en práctica, es la acción. Ya sabemos cómo Dios nos perdona, ya sabemos cómo debemos de perdonar. Entonces, empezar poco a poco a poner en acción todo este conocimiento que se nos da. Entonces, ok, entonces hemos aprendido a perdonar con la ayuda de Dios y también hemos aprendido a dejar el pasado donde pertenece, ¿no? Atrás. Entonces, la pregunta que vamos a responder el día de hoy es, cómo ahora que ya sabemos perdonar y dejamos el pasado atrás, espero que todas lo estén haciendo, cómo debemos relacionarnos con nuestro prójimo, perdón, y cómo podemos mantener un corazón sano, porque obviamente no es nada más de la infancia, no es nada más cosas trágicas que nos han pasado, esto es del día a día. Y también vamos a ver cómo evitar ser lastimados de nuevo o tan constantemente. Tenemos que proteger nuestro corazón, Dios nos lo dice, ¿no? Sobre toda cosa, guarda tu corazón. Tenemos que proteger nuestro corazón, tenemos que pedirle a Él también que nos lo proteja siempre. Entonces, estos son los aspectos en los que vamos a ver 3 aspectos en los que tú puedes decir cómo vamos a autoanalizarnos en estos aspectos, ¿no? Vamos a ver cómo actúo hacia los demás. Muchas veces cuando no estamos nuestro corazón saludable, actuamos, reaccionamos, no accionamos. El accionar es el pensar y el saber cómo actuar, pero muchas veces reaccionamos. ¿Por qué? Y todo esto inicia con nosotros, ¿ok? Una identidad sana nos va a permitir tratar a los demás como nos gustarían ser tratados. Y no lo vamos a hacer porque esa persona lo merezca, sino porque Dios nos dice quiénes somos nosotras. Entonces no lo estamos haciendo solamente para las personas que se lo merecen, sino porque Dios nos lo está diciendo, porque Él nos lo dice que así debemos de tratarlo, no porque de hecho nadie nos merecemos nada de lo bueno, porque todos somos pecadores, pero en Cristo ya somos salvos, entonces tenemos que actuar como tal. En Mateo 7:12 nos dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que enseña en la ley y en los profetas. O sea, en este versículo tan pequeño, Dios nos está diciendo cómo actuar, cómo ser en nuestra vida, hacer a los demás todo lo que queramos que se nos haga a nosotros. Imagínate si pusiéramos es nada más esto, nada más estas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 palabras. Estas 12 palabras, esta pequeña frase que la pusiéramos en acción, todos, este mundo estaríamos en el paraíso, estaríamos perfectos, no habría tanta enfermedad, no habría guerra, no habría odio, no habría tantas de las cosas malas que existen, si tan solo todos pudiéramos poner solo esta frase, solo este versículo en acción. Y eso es lo que tenemos que empezar a hacer nosotros. Por supuesto que se empieza, es como una piedrita que lanzas al agua, ¿no? Siempre pongo este ejemplo, y empiezas a crear ese efecto que vas contagiando. Entonces nosotros como cristianos tenemos que empezar a hacer esto, empezar a tratar a los demás como queremos ser tratados. Él dice, ama como tú has sido amado. Y esto nos dice, ama como tú has sido amado, como Dios nos ama, ¿no? Como los demás nos aman. Porque también obviamente nadie nos puede amar perfectamente, solamente Dios. Y esto es lo que se nos pide, amar como Dios nos ha amado. En primera de Juan 4:11 nos dice, queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda también nosotros debemos amarnos unos a otros. Este es también uno de los, déjenme ver si puedo, me sale, me saca.
Ok. También tenemos que aprender otro de los aspectos de cómo actuar, cómo debemos actuar hacia los demás. Tenemos que aprender a pedir perdón cuando fallamos. Todos nos equivocamos, entonces tenemos que aprender a pedir perdón. En Mateo 5, 23, 24 nos dice, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo en contra de ti, deja la ofrenda ahí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Esto es tan importante que a Dios, por supuesto que seamos obedientes, que en este aspecto antes eran pues ofrendas, ¿no? El hecho de ir a orar, de pedir, pues de obedecerlo, de hacer sus mandamientos, Dios nos dice, espérate. O sea, sí, todo eso me encanta, sí, que vengas y me alabes, que vengas y ofrendes, que vengas y me des todo, a mí me encanta, pero si tienes algo o alguien más tiene algo en contra tuya, ve y arréglalo. O sea, eso es más importante. Antes que cualquier otra cosa, tienes que estar bien con las personas que están a tu alrededor. Entonces, este mandamiento es increíble y debemos tomarlo mucho en cuenta, ¿no? Porque hay muchas personas que tienen cosas en contra de nosotros o nosotros en contra de las personas. Y también acuérdense que la Biblia nos menciona que debemos de hablar con esas personas. También dice que si no nos hacen caso, entonces que llevemos a un grupo y que hablemos con ellas. Entonces siempre nos está motivando a que nosotros demos el primer paso para arreglar las situaciones para poder vivir en paz. Otro punto que nos dice aquí de cómo debemos actuar hacia los demás es servir a nuestro prójimo sin esperar nada a cambio. Como sociedad en el mundo siempre nos han enseñado a que tenemos que recibir, ¿no? Y por supuesto que una relación saludable es recíproca, pero sin embargo lo que hacemos tenemos que hacerlo de corazón, no por recibir nada a cambio, simplemente por el hecho de ayudar y de dar a los demás. Entonces en Gálatas 5:3 nos dice, al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. O sea, nada más por amor, no por conveniencia, no porque si yo regalo, voy a esperar que me regalen, si yo ayudo, voy a esperar que me ayuden. Y volvemos a lo mismo, si es una relación sana, por supuesto que va a ser esa actividad, ¿no? De las dos partes, sin embargo, no tenemos que esperarla. Otro punto es que tenemos que mostrar empatía. Esta es una palabra grandísima, porque muchas veces las personas no conocen o no saben lo que nosotros sabemos. Muchas personas no conocen el amor de Dios, muchas personas no están pasando por situaciones difíciles, entonces sobre todo tenemos también que tener empatía hacia los demás, ¿ok? Tenemos que ponernos en el zapato de las otras personas para intentar ver su punto de vista y poder entenderlos un poquito más sin llegar a juzgar o a criticar a esa persona, ¿no? Tenemos que enfocarnos en las necesidades, en las situaciones, en las cargas, en los pues, problemas que tienen las otras personas, por lo cual a lo mejor se están comportando de ciertas maneras. Entonces, eso se le llama empatía. Y tristemente ahorita hemos perdido mucho esa empatía, ¿no? Nos hemos vuelto ahora más con las redes sociales, nos hemos vuelto muy de criticar, de juzgar, está al alcance de nuestras manos, literal, poder criticar a las personas. Sin embargo, nosotros no vemos todo lo que son. Siempre nada más vamos a ver poquito de lo que son esas personas. Entonces tenemos que crear esa empatía y tenemos que actuar con empatía también obviamente, por vivir en paz y en relaciones saludables, pero también para mostrar que tenemos a Dios en nuestro corazón. Dice Filipenses 2:3-4. No sean egoístas. Me encanta. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Este versículo contradice todo lo que el mundo nos enseña, contradice todo lo que la sociedad espera de nosotros, ¿no?
Siempre la mayoría de la gente está tratando de impresionar a los demás con sus logros, con sus cosas materiales, con sus éxitos o lo que sea, ¿no? Siempre están tratando de impresionar a los demás cuando eso es nada más que ser egoísta, ¿ok? Entonces Dios no lo dice, no sean así, o sea, nosotros no somos del mundo, nosotros no tenemos que tratar de impresionar ni de aparentar nada, porque Dios nos conoce tal como somos y a Él es al único que tenemos que agradarle, a Él es al único que tenemos que impresionar realmente. Entonces, nos dice que seamos humildes. Y aquí me encanta porque nos explica lo que es ser humilde. Ser humilde es considerar a los demás como mejores que ustedes. Y esto no significa que vamos a hacer así como que el tapete de todos, ¿no? Sabemos lo que somos importantes, vimos nuestra identidad en la clase pasada, sabemos que somos hijos de Dios, que tenemos un lugar al lado de Cristo. Sin embargo, tenemos que actuar considerando a los demás como mejores que nosotros, porque también ellos son hijos de Dios. Entonces, no ocuparnos solo. No dice que no nos ocupemos de nuestros propios intereses, dice no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Me encanta porque muchas personas están tan enfocadas en ellas mismas, en lograr sus sueños, en seguir avanzando, y eso es algo muy bueno. Pero cuando dejamos a los demás y muchas veces a las personas hasta las que tenemos más cercano, dejamos a los demás y no nos importa los demás, no procuramos también los intereses de los demás, es cuando caemos en estas relaciones tóxicas, dañinas, que también están dañando a los demás, y lo que no sabemos es que también están dañándonos a nosotros mismos cuando solo nos estamos ocupando de nuestros propios intereses, porque estamos siendo personas egoístas, y por supuesto que eso no es nada agradable para Dios. Otro punto es, dice que tus acciones, palabras y actitudes procuren la paz. Esto es algo, también me encanta porque todo este capítulo va en contra de todo lo que nos han enseñado o de lo que vivimos en el mundo, porque siempre nos enseñan, pues defiéndete, pelea, no te dejes, todas estas cuestiones, ¿no? Sin embargo, Dios nos lo dice muy claramente. De hecho, en Mateo 5:9 dice, Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Procurar la paz es tratar de no pelear, tratar de no discutir, y vuelvo a lo mismo, no significa que permitamos que los demás hagan lo que quieran con nosotros, sino poner límites, pero procurando siempre la paz. Los límites siempre nos van a proteger tanto nuestro corazón como nuestra persona, pero sobre todas las cosas hay que procurar la paz. Y dice, procuren la paz. No significa que siempre vamos a vivir en paz, pero tenemos que hacer lo posible por vivir en paz. Otro aspecto en los que podemos decidir, todos estos aspectos es si lo queremos hacer o no, y obviamente Dios nos dice que lo hagamos, ¿no? Aquí vimos todos los versículos, toda la base bíblica sobre cómo debemos actuar. Ahora vamos a ver cómo recibir el trato de los demás hacia mí. También esto basado en lo que la palabra de Dios dice. Y el punto número 1 de cómo recibir el trato de los demás hacia nosotros. El 1 es algo que también casi siempre comento, es concéntrate en lo bueno que hacen las personas. Tenemos que ver las acciones de las personas desde una perspectiva positiva. Acuérdense también, si algo bueno hay, en eso hay que enfocarnos. En Filipenses 4:8 nos dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. O sea, todo lo bonito. Y si una sola cosa hay, ni modo en esa enfocarnos, ¿no? Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. En eso es en lo que tenemos que pensar. Acuérdense que nuestra mentalidad está cambiando, nuestra mentalidad ya está en Cristo. Entonces, si tienes pensamientos negativos, ya lo hemos hablado también, tenemos que captarlos y cambiarlos, ¿ok? Cambiarlo por lo bueno. Todo el simple hecho de que estemos vivas, de que estemos respirando, de que estemos saludables, de que podamos tener una computadora, un teléfono, de que tengamos esta clase, que seamos parte de la roca y ellos nos proporcionen esto es bueno.
Entonces, si todo alrededor tuyo no hay nada más bueno, entonces enfócate en esto que sí tienes, en lo que sí tienes de las cosas buenas. El otro punto de cómo recibimos el trato de los demás hacia nosotros, pues perdonar sus ofensas, aún si no te piden perdón. Acuérdense que tenemos que perdonar esto, dice Lucas 17:4. Aún si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarla. Pero si no te pide perdón, esto ya no lo dice, ¿no? Pero es el consejo. Si no nos piden perdón, también tenemos que perdonarla. Ahí regresamos a lo que es la empatía. Si una persona no es capaz de pedir perdón, pues imagínense cómo está su corazón, ¿no? Entonces tenemos que tener empatía hacia esas personas porque a lo mejor son tan duras con ellos mismos que ni a lo mejor ni ellos mismos se perdonan, ¿no? Entonces tenemos que tener esa empatía y nosotros perdonar por paz y por nuestra salud mental y por proteger nuestro corazón. No significa que vamos a permitir que nos sigan lastimando, siempre tenemos que poner límites y eso lo vamos a ver ahorita. Otra manera de recibir el trato de los demás hacia nosotros es observar, vamos a tratar de observar lo que hay detrás de las acciones, ¿ok? Vuelvo a lo mismo, no se trata de justificar, sino de entender por qué las personas están actuando de tal manera o tomar las cosas también de quién vienen. Ya lo sabemos que todo viene de nuestro corazón, ¿ok? Las palabras que salen de nuestra boca vienen de nuestro corazón. Entonces, muchas veces podemos ver cómo está el corazón de las personas. Entonces, dice, aprende a ver la motivación por lo que la gente actúa. Muchas veces hay gente, por ejemplo, no sé, en la calle, ¿no? Te la encuentras gritando, peleando, gritándote si te la atraviesas en el carro o lo que sea, pero pues vamos a ver, a lo mejor va muy tarde, a lo mejor está pasando por una situación difícil, a lo mejor se le cayó el café, no sé, pueden pasar mil cosas. En vez de regresar y enojarnos nosotros también y contestar, mejor vamos a tratar de ver que a lo mejor esa persona, que de hecho no a lo mejor, la mayoría de las personas que están en esa situación de estrés y demás, pues están pasando por momentos difíciles, entonces hay que tratar de ver ese punto de vista. Otra manera, tenemos que ser pacientes con las áreas que están en proceso o que tal vez nunca vayan a cambiar. Hay cosas que tal vez nunca van a cambiar, hay otras que Dios tiene el control, Dios siempre está actuando, dice por ahí una canción, entonces tenemos que confiar en eso, pero tenemos que ser pacientes en esas áreas. Dice Efesios 4:2, sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas de amor. Ahora sí vamos a lo bueno. Híjole, ya me quedan 5 minutos. No, pero es lo último. Si alcanzamos unos 10 minutitos más, porque este es importante. Tenemos que aprender a manejar las relaciones tóxicas. Todo lo que hablamos estos últimos 20 minutos es de cómo debemos actuar nosotros, de cómo debemos sanar nuestro corazón. Sin embargo, existen las relaciones tóxicas, existen las personas tóxicas y aquí en Proverbios 22, 24 al 25 nos dice cómo debemos actuar ante estas situaciones. Nos dice, no te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad, porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. De verdad, de las relaciones tóxicas, de las personas tóxicas, aquí no lo está diciendo, lo que tenemos que hacer es alejarnos, ¿ok? Y no importa si es familia, no importa si son amigos cercanos, ¿por qué? Porque dice, pones en peligro tu alma, ¿ok? Acuérdense que somos como las 5 personas con las que más nos juntamos, siempre vamos a absorber cómo son esas personas. Entonces, piensen con quiénes se están juntando, piensen en esas relaciones que tú sientes. Al menos a mí me pasa, yo siento, o sea, me roban la energía, me dejan más estresada, ciertas pláticas que ahorita lo vamos a ver. Que nos están afectando y nos están afectando nuestra alma. Entonces tenemos que ser muy cuidadosas con quién estamos pasando nuestro tiempo, a quién estamos escuchando, con quién nos vemos, entonces no, o simplemente no hacernos amigos, ¿no? Por mucho que nos llame la atención una persona, pero sabemos que esta persona, pues no actúa correctamente, es medio tóxica o lo que sea, no tenemos que acercarnos a esas personas.
Ahora vamos a ver unos ejemplitos, ¿no? De las relaciones tóxicas que incluso pueden lastimarnos físicamente, emocionalmente o mentalmente. Obviamente una muy obvia es el abuso sexual, el abuso físico, el abuso psicológico, que ahorita también está mucho, la gente no lo ve. Vuelvo al punto donde empecé, que lo vemos a veces como antes lo veíamos como que era algo normal, el bullying, el no escuchar, el que tú hablas y no te contestan, todo eso es abuso psicológico y tenemos que tener mucho cuidado y proteger nuestro corazón. Entonces, de hecho, les recomiendo nada que tiene que ver con la Biblia ni nada, pero acabo de ver una serie que se llama Maid, The Maid, este, y está buenísima porque habla del abuso psicológico. Entonces, muchas veces no lo vemos. Por supuesto que esto es una historia así muy extrema, pero sí vemos detallitos que tal vez conozcamos o que estemos viviendo y que tenemos que ponernos, son las banderitas o lucecitas rojas, ¿no? El acoso, por supuesto, es una relación tóxica, la codependencia, la manipulación, las palabras de amargura, el chisme, los albur, el estar hablando de todas esas cosas no es algo bueno. Las relaciones parásito manejan aquí cuando una persona, digamos lo que es muy parecido a la codependencia, que no pueden estar sin otras personas. Si sabemos que al juntarnos con una persona nos va a influir a pecar, a mentir, a alejarnos de Dios, tenemos que alejarnos de todas estas situaciones. Entonces, ¿qué debemos hacer en este caso cuando sabemos que hay alguna relación tóxica? Pues tenemos que romper la dependencia de esa persona y entregar tu confianza a Dios. Acuérdense que siempre tenemos que hablar. Para Dios no hay imposibles, sin embargo, tenemos que nosotros también cuidar nuestro corazón y tratar de romper la dependencia con este tipo de personas. Eliminarlas completamente de nuestro círculo de influencia. Que se los he dicho muchas veces, establecer límites, ¿ok? Tenemos que poner límites. Hay muchas personas que se van a enojar cuando empezamos a poner límites, pero eso significa pues que no son las personas correctas con las cuales estar o tener cerca, ¿no? Entonces, recuerden que no están solas, ¿ok? Que no deben de estar solas también con esas personas. Si es posible, la semana pasada estaba en un curso y nos comentó, me pareció muy interesante lo que comentó esta persona. Dice que incluso, por ejemplo, en las redes sociales, en Facebook, si tenemos personas negativas que hacen comentarios negativos, de burla, de lo que sea que nosotros postemos, todo eso es energía que nos está afectando. Todo eso son personas tóxicas y literal hay que eliminarlas. O sea, hay que alejarnos de todo ese tipo de negatividad en este mundo. Otro muy importante, obviamente, si ya es algún abuso extremo, pues tienes que denunciar a la persona con las autoridades necesarias o correspondientes. Siempre puedes, no estás sola. Eh, hay muchísimas ayudas en la congregación, pueden acercarse a mí, a la pastora, a Zule, y nosotros podemos ayudarlas a lo mejor acercarnos con las autoridades correspondientes, o si no estás aquí en Tucson, también siempre hay muchas ayudas. Es más, en la misma serie que les comento, luego se las pongo ahí en el chat o en el grupo de Facebook. Ahí viene y empieza como una manera de ayudar, o sea, cómo puedes hablar y verificar si realmente estás en una relación tóxica o si estás en abuso psicológico o no. Entonces, ya para concluir, miren si cumplí el tiempo, concluimos que Jesús es el que nos da la libertad, ¿ok? Jesús es el que va a restaurar nuestras relaciones, porque estamos viviendo en su libertad. Dice, Jesús te da la libertad de vivir relaciones restauradas. Por supuesto que Él puede restaurar y renovar cualquier tipo de relación, pero si no, si en el punto que estamos de que se está en el proceso o definitivamente no está cambiando, tenemos que actuar y hacer algo definitivo y alejarnos de esas personas, ¿no? Pero cuando experimentamos la sanidad de nuestro corazón, entonces podemos creer por una restauración total de todas nuestras relaciones. Las personas correctas van a llegar, las personas correctas se van a quedar cuando te vean restaurada, y las que definitivamente no aportan nada benéfico a tu vida se van a alejar. Algunas duelen,
pero hay que dejar ir. Es lo mismo que hablábamos del pasado, hay que dejar ir a esas personas que no nos traen nada positivo, ¿ok? Entonces vamos a tener mejores relaciones con padres, con hijos, con esposos, hermanos, amigos, etcétera. Y todo esto con la ayuda de Dios. Acuérdense que no estamos sola, hay que poner nuestros problemas en las manos de Dios y Él es el que nos va a ayudar, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, esa es la clase del día de hoy. Les voy a pasar ahorita por el chat una hojita donde está un pequeño resumen de lo que vimos el día de hoy para que lo puedan contestar. Si van a ver esta clase después, también pónganme aquí en los comentarios en Facebook si la vieron en repetición y si pudieron ver la hojita. Déjenme nada más. Dejo de grabar. Y bueno, pues que tengan muy, muy bonito día.